que concentrarnos. ¿Se me escucha bien? Por si acaso. Sí, ecocenoides, pues sí que se puede preguntar muchas cosas ahí. Muchas cosas no. Sí, si quieren después les puedo mostrar esa parte de icosanoides y cosanoides sin problema. Tenemos preparado eso también. Si es que por ahí quieren, les mostramos. No son muchas cosas las que se puede preguntar ahí. ¿Sí? Son así 5 o 6 máximo. ¿Sí? Cosas así bien grandes de esa parte que tienen que conocer, sí o sí. Si es que les parece. No sé qué opina el resto. O pero es cortito, ¿sí? Máximo 20-25 minutos. Sí, Estaría bueno ver. Dale, vamos a mirar después de eso. Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Sí? Nucleótidos y ácidos nucleicos. Lo que ya habíamos visto en el CARP. ¿Sí? O sea, los ácidos nucleicos se forman por nucleótidos. ¿Sí? Y para formar un nucleótido tenemos tres partes. A ver si hay un nucleótido por acá. Bueno, para formar un nucleótido tenemos tres partes. ¿Sí? En este caso es un IMP, que precisamente no forma parte del código genético, o sea, no es que vamos a encontrar en nuestro ADN, ¿sí? Pero ya es un nucleótido, ¿ok? Un nucleótido tiene tres partes, como les dije. Recuerden eso porque es importante. Súper básico, pero Ferro puede preguntar, ¿sí? El nucleótido se forma por la base nitrogenada, ¿sí? Que es lo que siempre cambia de uno a otro, ¿sí? O sea, lo que le diferencia al, no sé, lo que le diferencia a un AMP de un CMP o de un UMP siempre es la base nitrogenada, ¿ok? Porque el azúcar siempre va a ser el mismo y el fosfato siempre va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, lo que cambia de un nucleótido a otro es la base nitrogenada, ¿sí? Esto que vemos acá. Entonces, ya tenemos el primer ingrediente para formar un nucleótido, ¿sí? Base nitrogenada. Segundo ingrediente, azúcar, ¿sí? Que en este caso es una ribosa. Puede ser una ribosa en el caso de que sea ARN o puede ser una desoxirribosa en el caso de que sea ADN, ¿sí? Que después vamos a mirar eso. Simplemente se le saca un OH, ¿sí? Y no creo que Ferro le pregunte por qué es desoxinucleótido en el ADN y cosas así. Había explicado, pero dijo así que era por curiosidad, ¿no? ¿Sí? O sea, no se preocupen por eso. Sepan nomás que cuando es ADN es ácido desoxirribonucleico. O sea, se le saca este OH que ven acá. Y si es ARN es ácido ribonucleico, ¿sí? O sea, es una ribosa normal, ¿ok? Entonces ya tenemos dos ingredientes, base nitrogenada y azúcar. Y ahora nos queda el tercero, ¿sí? Que es el fosfato, ¿ok? Y ahí ya puede depender si es un monofosfato, un bifosfato, un trifosfato, ¿sí? O difosfato, igual. ¿Sí? Si es un IMP, o sea, si es un AMP, si es un ADP, si es un ATP, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, o ustedes saben, que la moneda energética de la célula es el ATP? Pero si le cortamos un fosfato es adenosin trifosfato en ese caso, ¿sí? O sea, tiene tres fosfatos. Si le sacamos uno va a ser ADP, si le sacamos dos, nos quedamos con solo un fosfato, va a ser AMP. Ok, eso también puede ir variando. Entonces, tres ingredientes para formar un nucleótido, ¿sí? Pero, ¿qué es un nucleócido? O sea, ¿por qué acá tenemos la diferencia entre nucleótido y nucleócido? ¿Sí? El nucleócido solamente está formado por dos partes, ¿sí? Dos ingredientes nomás. No sé, como si fuera que vaya a hacer una masa, le pones solamente agua y harina, ¿sí? No es una masa dulce, es una masa nomás, ¿ok? Malo el ejemplo, pero se entiende, ¿sí? O sea, un nucleócido tiene solamente base nitrogenada y el azúcar, ¿ok? Cuando le agregamos el fosfato es un nucleótido. Por favor, atiendan esa diferencia entre nucleócido, que había sido, no era un nucleótido, ¿sí? Y el nucleótido, ¿ok?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, SAM, que le vimos ayer, SAM es un nucleócido, ¿sí? Porque tiene el azúcar, bien, tiene la base nitrogenada, bien, pero no tiene el fosfato. Entonces, por eso decimos, o por eso dijimos ayer, que SAM es un nucleócido, ¿sí? Atiendan eso, porfa. Porque Ferro les puede preguntar cuál no es un nucleótido. Y les pone, no sé, les pone AMP, les pone CMP, les pone UMP, y de repente les pone así, no sé, guanosina, ¿sí? O les pone esa adenosilmetionina, que es SAM, ¿sí? Y SAM es un nucleócido, no es un nucleótido, ¿ok? Tengan en cuenta esa diferencia. Ahora, como ya dijimos, cuando va a estar en el ARN, ¿sí? Es una ribosa del azúcar. Cuando va a estar en el ADN es una desoxirribosa. Por eso siempre van a ver que cuando está en el ADN es desoxiadenilato, desoxiguanilato, ¿sí? Eh, y más que eso, no hay. O sea, claro, sepan cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas, ¿sí? Yo me acordaba que las purinas era agua pura 2, ¿sí? O sea, las purinas son adenina y guanina y tienen dos, o sea, están formadas por dos anillos las bases nitrogenadas. Vieron que en una purina tenemos dos anillos, ¿sí? O sea, las purinas están formadas por dos anillos, ¿ok? En cambio, las pirimidinas son solo un anillo, ¿ok? Entonces, purina, agua pura 2, adenina y guanina, dos anillos, ¿sí? Y el resto ya saben que van a ser pirimidinas, ¿sí? Que vieron así como en guaraní decimos mitaí, tipo niño chico. Entonces, pirimidinas es tipo eh, chico, ¿sí? O sea, tiene solamente un anillo. Así yo me acordaba que era solo un anillo y que las purinas tienen dos. Y sí, eso. Y recordar que la timina, ¿sí? O sea, siempre que hablemos de timina, como, ¿se acuerdan que hay bases nitrogenadas que solamente están en el ADN y otras que solo están en el ARN? Y esas son, la timina solo está en el ADN. O sea, si hablamos de timina, siempre vamos a hablar de desoxitimidilato, ¿ok? Porque solo está en el ADN. Y si hablamos de uracilo, siempre vamos a hablar de uridilato. O sea, solo va a estar en el AR, en el uracilo. De vuelta, cosas súper básicas, súper rompebolas si les pregunta, pero puede preguntar. Ahora, vamos a ver la síntesis de cada una de estas, digamos, de las bases nitrogenadas, ¿sí? O de los nucleótidos. Pero realmente es más de las bases nitrogenadas X, ¿sí? Primero vamos a ver la síntesis de los nucleótidos en general, ¿sí? Vamos a ver cómo se sintetizan las purinas por un lado y por el otro lado las pirimidinas, ¿ok? Y acá quiero que le presten atención a cuál es el primer nucleótido sintetizado, ¿sí? ¿Cuál es el primer nucleótido sintetizado? Y también quiero que le presten atención a la forma de la vía, ¿ok? Comenzando con los nucleótidos de purina, ¿sí? Las purinas tienen dos formas de sintetizarse en general, ¿sí? Pueden sintetizarse de novo, ¿sí? O sea, pueden sintetizarse de la nada, digamos, o por un sistema que se llama rescate de bases, ¿sí? El rescate de bases es como que el cuerpo quiere ahorrar, entonces se va y agarra, recicla, ¿sí? Básicamente es un reciclaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en el caso del rescate de bases, vamos a tener la base nitrogenada y le vamos a poner un azúcar fosfato, ¿sí? A ver, ¿alguien sabe qué significa PRPP? ¿No? Fosforibosilpirofosfato. Genial, ¿sí? PRPP es eso, fosforibosilpirofosfato. Bueno,
yo no tengo una imagen del PRPP, pero básicamente, para que se hagan una idea, es fosfo, ¿sí? Ribosil, ¿sí? O sea, fosfo de fosfato, ribosil de ribosa, ¿sí? De este azúcar que vemos acá. Pirofosfato, ¿se acuerdan que pirofosfato eran dos fosfatos juntos? O sea, básicamente es un azúcar con tres fosfatos, ¿ok? Ese es el fosforibosil pirofosfato. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos con el fosforibosil pirofosfato? El fosforibosil es el que va a donar esta parte, ¿sí? La parte del azúcar fosfato, ¿ok? En el rescate de bases, nosotros ya tenemos esta base formada, ¿sí? Y el cuerpo prefiere reciclar que crear una base de nuevo. Porque después vamos a ver que el tema de crear esta base nitrogenada es bastante costoso para el organismo, ¿sí? Entonces, en el rescate de bases, lo que hacemos es ponerle un azúcar fosfato mediante el fosforibosil pirofosfato, ¿ok? A la base nitrogenada. De esa forma podemos reciclar, ¿sí? Como que en vez de ir y tirar esta base a la basura, ¿sí? Nuestro cuerpo le agrega mediante el fosforibosil pirofosfato un azúcar y un fosfato, ¿ok? Así, a grandes rasgos, eso es el rescate de base. Ahora que ya entienden qué es, miren las enzimas, ¿sí? O sea, hay dos enzimas. Hay una enzima que va a ser que va a ser menos específica, ¿sí? Y va a ser otra enzima que va a ser más específica. Y estas enzimas, como ven acá, lo que hacen es transferirle el fosforibosil pirofosfato, ¿sí? O sea, está la base, viene la enzima y le pega un fosforibosil pirofosfato para poder rescatar eso y formar otra vez un nucleótido, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, rememorando, tenemos nuestra base libre, la enzima lo que va a hacer es pegarle esta parte en negro, ¿sí? Pegarle esta parte en negro mediante un fosforibosil pirofosfato y se libera, como ven acá, el pirofosfato, ¿ok? Nosotros nos quedamos solamente con con el azúcar y con el fosfato. Por eso queda monofosfato. O sea, teníamos hiposantina y pasamos a hiposantina monofosfato, ¿ok? O sea, nosotros teníamos solo esto, ¿sí? Nosotros teníamos solamente hiposantina. Viene la enzima, ¿sí? Le pega o agarra un fosforibosil pirofosfato y hace así. Le pone, ¿sí? Le pone el azúcar y el fosfato. Y ahí tenemos dos enzimas, ¿ok? Una menos específica que va a ser la hiposantina guanina, ¿sí? O sea, tiene dos sustratos, ¿ok? Hiposantina y guanina. Y ahora, si dijimos que lo que hace la enzima es transferir fosforibosil pirofosfato, literalmente el nombre es eso, ¿sí? O sea, es una fosforibosil transferasa, ¿ok? Entonces, está la hiposantina guanina, fosforibosil transferasa, ¿sí? O sea, ella agarra hiposantina o guanina y le transfiere un fosforibosil, ¿sí? Y eso es HGPRT, ¿sí? O sea, hiposantina guanina, fosforibosil transferasa. Primera enzima, ¿ok? Que tiene dos sustratos, y por eso es hiposantina guanina. Y después está la adenina fosforibosil transferasa, ¿sí? Que es esta otra, que es un poco más específica y es solo para la adenina, ¿ok? De vuelta, acá está otra vez ejemplificado, ¿sí? La adenina fosforibosiltransferasa, que es solo para la adenina, y la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que sirve para las dos, ¿ok? Y básicamente es eso el rescate de bases, ¿sí? Nada más. Entonces, el cuerpo es como que ve una base nitrogenada libre y prefiere, en vez de tirar esa base nitrogenada, en vez de degradar, que ya que estamos, el producto de degradación de esto, ¿se acuerdan?
nucleótidos de purina, ácido úrico, ¿sí? O sea, en vez de degradar esta base nitrogenada hasta ácido úrico, lo que el cuerpo hace es rescatarle, ¿sí? Reciclarle, mediante dos enzimas que son fosforibosiltransferasas. Nada más que eso, ¿sí? Eso es todo lo que me interesa que sepan del rescate de bases. Que hay dos enzimas, una es menos específica porque va a tener dos sustratos sobre los que actúa, otra es más específica porque tiene un solo sustrato sobre el que actúa, ¿sí? Nada más. Yo sé que les hablé de un montón de cosas ahí y que les digo nada más, pero cuando vuelvan a mirar, céntrense en reconocer esas cosas, ¿sí? Saber cuáles son las dos enzimas, eh, saber cuál es más específica, saber cuál es menos específica, porque Ferro les puede preguntar eso. Eh, Saber cuál es digamos, qué es lo que se le agrega, ¿sí? Que es un fosforribosil, saber cuál es el sustrato de ese fosforribosil, o sea, de dónde viene, que es el PRPP, y básicamente eso, ¿sí? O sea, esas cosas son las que quiero que miren cuando vean esta parte de rescate de bases, ¿sí? Entonces, ya tenemos una vía por la que podemos sintetizar nucleótidos de purina. Ahora vamos a ver la otra, ¿sí? Que es de novo. Ok, en el rescate de bases nosotros ya teníamos una base y a partir de eso sintetizamos un nucleótido. Ok, ahora no tenemos esa base, ¿sí? No hay. Entonces tenemos que hacer todo desde cero, ¿ok? Y quiero que presten atención a este punto, ¿sí? Como se dan cuenta, acá les habla de que la síntesis de novo comienza con PRPP, ¿ok? La síntesis de novo de purinas comienza con el azúcar fosfato, ¿sí? Por favor, miren esto porque Ferro hizo mucho énfasis y puede preguntar, ¿ok? La síntesis de novo comienza con el azúcar fosfato, con PRPP, ¿sí? Pasa por una serie de transformaciones, se sintetiza. Entonces, nosotros comenzamos con esta parte, ¿ok? La síntesis inicia con el azúcar fosfato, ¿sí? Y después vamos sintetizando la base nitrogenada, ¿ok? Entonces, purinas, primero se sintetiza el azúcar fosfato y después la base nitrogenada, ¿ok? Quédense con ese concepto. El primer nucleótido purínico sintetizado, ¿cuál es? Porque es una pregunta clásica esa, ¿sí? IMP, ¿ok? Primer nucleótido purina sintetizado, IMP, ¿sí? No se olviden. Y hasta ese punto la vía es lineal, ¿sí? Es en línea recta. A partir de que se sintetiza el IMP, la vía se vuelve divergente. O sea, la síntesis de nucleótidos de purina realmente es una vía divergente, ¿sí? Porque viene recto, o sea, PRPP, IMP y después se divide eso, ¿sí? Y a partir del IMP nosotros podemos sintetizar AMP, ¿sí? O GMP, ¿sí? Nuestra agua pura, ¿sí? Adenina o guanina. Eh, bueno, para la síntesis de estos dos es como que vos para sintetizar AMP necesitas glutamato, ¿sí? Y para sintetizar GMP necesitas aspartato. Y es es un proceso complicado, digamos. O sea, si miran en un en cualquier resumen que vean, sea el de Andrea Fleitas, sea el de Marilia Álvarez, sea en el Paz Cáceres, van a ver que este proceso de síntesis de AMP y de GMP tienen un montón de sustratos y es como que la regulación de los nucleótidos es muy fina, ¿sí? Es como que el cuerpo no va a dejar que uno se sintetice más que el otro. O sea, vos para sintetizar AMP necesitas GTP y para sintetizar GTP necesitas ATP.
El cuerpo hace unas cosas súper locas, súper raras, en las cuales Ferro mencionó, pero no hizo mucho énfasis porque realmente es muy fino, para poder equilibrar la síntesis, ¿sí? Todo lo que tienen que saber es eso, ¿sí? No hace falta que miren cuál usa qué cosa usa cuál o cómo están balanceados. Sepan nomás, el cuerpo siempre va a balancear la síntesis de nucleótidos, ¿ok? Porque esa parte de regulación es larguísima, hay un montón de cosas, no se complica, ¿sí? De vuelta, rememorando. La síntesis de los nucleótidos de purina empieza con ¿qué cosa? Con Con la, PRPP, con PRPP, o sea, comienza con la base nitrogenada o con el azúcar. con el azúcar. El Con el azúcar. azúcar. Perfecto. Primer nucleótido de purina sintetizado, IMP. IMP. Genial. Y es una vía lineal o divergente. Lineal. Divergente. Cuidado. O sea, lineal hasta IMP y después ya se vuelve divergente. Claro, pero entonces la consideramos como lineal o divergente. Ah, divergente. Divergente, claro. O sea, siempre piensen en la vía completa, ¿ok? No, o sea, cierto, hasta IMP es lineal, pero siempre tienen que pensar en la vía completa cuando les habla de la síntesis de nucleótidos, de purina, ¿sí? Entonces, síntesis de nucleótido de purina, divergente, ¿ok? Si saben eso, estamos. Estoy más que contento con que sepan eso, de la síntesis de no. ¿Sí? Y del rescate de base es lo mismo, ya les comenté. ¿Sí? Pero acá, si le tienen que dar énfasis a uno, miren más la síntesis de no, ¿ok? Ahora, vamos a ir mirando cuáles son las partes que necesitamos, ¿sí? Para sintetizar el nucleótido de purina. ¿Ok? Y acá pueden, o sea, si miran la síntesis completa de un nucleótido de purina, es así, o sea, para formar la base nitrogenada son como 10 pasos, son 9 enzimas diferentes, con nombres diferentes, ¿sí? No se complica, ¿ok? ¿Cómo me gustaría a mí que miren esto? O sea, ¿cómo me gustaría que aprendan esto? Miren, ¿cuáles son las moléculas que donan carbono? ¿Ok? Las moléculas que donan carbono. O sea, acá tenemos, a ver, una, eh, dos. O sea, tenemos en total tres moléculas que van a donar carbono. ¿Sí? Un carbono va a venir del bicarbonato. ¿Ok? Que es este carbono en 6. No hace falta que se aprendan qué carbono es. Sepan nomás. Un carbono viene del bicarbonato. ¿Sí? El carbono 2 y el carbono 8 vienen del formil tetrahidrofolato. Por favor, yo sé que se rompe bola, pero recuerden que es formil tetrahidrofolato. O sea, en la síntesis de nucleótidos de purina participa donando un carbono y les va a poner metilén, les va a poner metil, les va a poner forminino y les va a poner formil, ¿sí? La respuesta correcta es formil tetrahidrofolato. Por favor, no se olviden, ¿sí? O vuelvan a mirar después si es que se olvidan, porque no pasa nada si se olvidan. Y si dice que participa tetrahidrofolato nomás, puedes marcar que está bien. Sí, puedes marcar que está bien, ¿sí? Pero no creo que haga una pregunta tan general, ¿sí? Sobre eso por lo menos. O sea, si te pregunta tetrahidrofolato, probablemente te vaya a preguntar en qué forma participa, ¿sí? Porque después vamos a ver que en cada parte el tetrahidrofolato funciona de una manera, o bueno, actúa con una, o sea, actúa de distintas formas. O sea, cuando dona un carbono para formar el timidilato, después vamos a ver, participa como metilén, ¿sí? Pero cuando participa en la síntesis de nucleótidos de purina es como formil, ¿sí? Y ahí lo que, por favor, hagan esa diferencia. Hagan un cuadrito comparativo, no sé, hagan un Anki, hagan, no sé, lo que mejor les parezca, lo que se les ocurra para acordarse, ¿sí? Que en la síntesis de nucleótidos de purina
tetrahidrofolato participa como formil, ¿sí? Entonces, ya tenemos ahí dos fuentes de carbono. Formil tetrahidrofolato y bicarbonato, ¿ok? Nos falta uno, ¿sí? Que la otra fuente de carbono es glicina, ¿sí? Pero glicina, aparte de carbono, dona también nitrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que glicina realmente tiene dos carbonos nomás? O sea, si miran esto, se dan cuenta que la glicina entra completita, ¿sí? ¿Por qué? Porque dona su nitrógeno, dona sus dos carbonos, entró completa la glicina, ¿sí? Entonces, tres fuentes de carbono para la síntesis de nucleótidos de purina: bicarbonato, ¿sí? Formil tetrahidrofolato y la glicina. Hasta ahí estamos con el carbono, ¿sí? Ahora hay que ver quién dona el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es donado por la amina de aspartato, ¿sí? Recuerden que si yo les digo aspartato, aspartato no es una amida, ¿ok? Aspartato no tiene el grupo amida. A ver, la asparagina es otra cosa, pero acá hablamos de aspartato, ¿sí? Que así como habíamos visto en la síntesis de urea, vamos a ver cómo el aspartato se une de un lado, le cortan del otro lado, entonces se queda su grupo amino, ¿sí? Que bueno, acá no está ejemplificado porque es complicado, pero yo que sepan nomás, que es amina de aspartato, ¿sí? Y la amida, ahora sí es la R, ¿sí? La amida de glutamina, ¿sí? Entonces, tres fuentes de carbono, de vuelta. Son tres y tres, ¿ok? O sea, son tres fuentes de carbono y tres fuentes de nitrógeno. Primera fuente de nitrógeno era la glicina, ¿sí? Era la glicina. Segunda fuente es la amina de aspartato, ¿sí? Y la última fuente es la amida de glutamina, ¿ok? Yo sé que son cosas medio finas, pero porfa, miren, ¿sí? Y recuerden. Entonces, tenemos 3 y 3, ¿sí? A mí me gusta hacer esto por vasito, ¿sí? Primero decir, bueno, carbono, ¿de dónde viene el carbono? Ok, son tres fuentes de carbono. Primero es el bicarbonato, ¿sí? Después el formil tetrahidrofolato. Y después viene la glicina. Después yo pensaba, bueno, pero la glicina entraba completa, ¿sí? Entonces, tengo tres fuentes de nitrógeno. Una ya es la glicina, ¿sí? Me faltaba acordarme dos nomás, que es la amina de aspartato y la amida de glutamina, ¿sí? Es rompebola acordarse todo, pero porfa miren, ¿sí? Bueno, dije muchas cosas, pero ¿quedó alguna duda hasta acá? Ya. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, ya vimos lo que es la síntesis de nucleótidos de purina, ¿sí? Ya vimos de novo, ya vimos el rescate de bases, ya vimos la síntesis de la base nitrogenada. Ok. Ahora, yo sé que esto todavía no va acá, ¿sí? Pero me gustaría que vayan ya mirando, porque esto también es algo que Ferro repregunta, ¿sí? Que es la síntesis del timidilato, ¿ok? El timidilato es una pirimidina, realmente, ¿sí? Pero puse acá y puse al comienzo porque, no sé, a Ferro le encanta esta parte. Y de hecho, de esto salió en la primera mesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma el timidilato? ¿Sí? El timidilato se forma a partir del desoxi-UMP. ¿Sí? Todo esto es muy teórico, pero de vuelta, porfa, miren, ¿sí? El timidilato se forma a partir de desoxi-UMP, ¿sí? Por metilación, en la posición 5 del anillo. Probablemente nos le pregunten qué posición se metila, sepan nomás que el sustrato para generar timidilato es desoxi-UMP, ¿sí? Que yo les pregunto, ¿UMP es una purina o una pirimidina? Una pirimidina. Pirimidina, genial. Entonces, vos estás generando una pirimidina a partir de otra, ¿sí? Tiene sentido.
Entonces lo único que haces es metilar esa pirimidina, ¿sí? El desoxi UMP. ¿Ok? Y la enzima, bueno, tiene sentido. O sea, si vos estás sintetizando timidilato, la enzima se va a llamar timidilato sintasa. Ahora, la fuente de carbono para esta metilación es el metilente tetrahidrofolato. ¿Sí? Es metilente tetrahidrofolato. Y exactamente esto fue lo que preguntó Fer. Sí, él preguntó que la fuente de carbono era metilente tetrahidrofolato. ¿Ok? Nada, eso es importante, interesante mirar. ¿Sí? Después va a haber otra diapositiva en la que repetimos esto, porque así es importante. ¿Sí? Y de vuelta, el cofactor, digamos, o sea, va a depender también de la trampa de metil, ¿sí? Que tenía al ácido fólico, la cobalamina y, bueno, la dihidrofolato reductasa. De vuelta, el cofactor, creo que es importante, sí, pero es más importante saber que el timidilato viene del desoxi OMP por metilación, ¿sí? Que la fuente de carbono es el metilén tetrahidrofolato. Ok. Si por ahí no les quedó claro, vamos a volver a mirar eso. Y acá les puse para rememorar mismas preguntas, ¿sí? O sea, síntesis de purinas inicia con ¿qué? ¿La base o el azúcar? El azúcar, ¿sí? En forma de PRPP. Y bueno, si es que la síntesis de purina hicimos tanto énfasis con que inicia con el azúcar, vamos a ver después cómo la síntesis de pirimidinas inicia con la base nitrogenada. ¿Ok? ¿Sí? Por favor, y les puse acá estos dos juntos para que vean la diferencia. Y primer nucleótido purínico sintetizado, IMP, que ya dijimos 2 o 3 veces. Ahora, antes de pasar, me gustaría que miremos un poquito esta diapositiva. ¿Sí? Bueno, nuestro cuerpo, porque cuando nosotros comemos animales, por ejemplo, o cuando comemos plantas, o cuando comemos cualquier ser vivo, que es nuestro alimento, ¿sí? Además de consumir proteínas, además de consumir carbohidratos, además de consumir grasas, estamos consumiendo también una cierta parte de nucleótidos, ¿sí? Ya sean purina o pirimidina, ¿sí? Me parece interesante que sepan que en el intestino, ¿sí? En los enterocitos, lo que ocurre con las purinas es que se degradan hasta ácido úrico, ¿sí? En general, en su mayoría, ¿sí? Y nada, recordar eso, ¿sí? Nada más. Que los enterocitos tienen un metabolismo bastante alto, bastante elevado de nucleótidos, ¿sí? Especialmente de las purinas. Bueno, eh, la verdad que no hace falta que sepan lo del tema de las oligonucleotidasas, mononucleotidasas y eso, no se compliquen con eso, ¿sí? Eh, bueno, y acá un poquitito ¿cómo se dice? De regulación, ¿sí? En general, la síntesis de nucleótidos de purina, como inicia con el PRPP y como también, o sea, el rescate de bases usa PRPP, ¿sí? Y como el rescate de bases usa PRPP, nosotros, es como que si no hay PRPP, no hay síntesis de purina. Y en general, nosotros, para sintetizar nucleótidos, luego, vos necesitas PRPP, ¿sí? El PRPP es como un, un interruptor, sería, o ¿cómo se llama? El de la luz, el que podés, no es perilla, ahí se acuerda, el que prendes y apagas la luz, me esfuerza, che. Interruptor. Sí, un interruptor, sí, o sea, es que no hay otro nombre más normal. Un interruptor, ¿sí? Es como si fuera que vos prendes la luz y apagas la luz,
¿sí? Si hay PRPP, se prende la luz, se sintetizan nucleótidos, en general, especialmente de purina, ¿sí? Si se apaga la luz, no hay PRPP, no se sintetizan nucleótidos, ¿ok? Y a ver, esta enzima, ¿sí? La PRPP sintetasa, lo que hace es sintetizar PRPP, como vemos acá, ¿sí? Que acá está la fórmula del PRPP, no sé por qué no viene hasta acá, ¿sí? Un azúcar, ¿sí? Que es la ribosa, un fosfato y un pirofosfato. Por eso es fosforibosil, fosforibosil, pirofosfato, ¿ok? Que viene de una ribosa 5-fosfato nomás, a la que le tenés que agregar este pirofosfato, ¿sí? De acá lo que me interesa que sepan es que si vos tenés mucho fosfato inorgánico, ¿sí? Libre, ¿ok? Libre, vos vas a sintetizar PRPP, ¿ok? Si vos tenés muchas purinas andando por ahí, ¿sí? O sea, está el citoplasma de tu célula, así están así las cosas, volando, ¿verdad? Y está la PRPP sintetasa, ¿verdad? Y ella está mirando si tiene que sintetizar o no más, ¿verdad? Está mirando. Y de repente va así un montón de nucleótidos purínicos, ¿sí? O sea, un montón de ATP, un montón de GTP, así volando, vienen, le atacan luego. Ahí ella se va a inhibir, ¿sí? Porque ¿para qué yo voy a sintetizar más PRPP si ya hay un montón de nucleótidos purínicos? ¿Ok? En cambio, si está la PRPP sintetasa, ¿verdad? Está así volando, y de repente ve que hay mucho fosfato inorgánico, ¿sí? Ella se da cuenta que falta ATP y GTP. Ahí ella empieza a funcionar más, ¿sí? Entonces, activador fosfato inorgánico, inhibidor ATP y GTP, ¿sí? De la PRPP sintetasa. Y en esta parte Ferro sí hizo énfasis, ¿sí? Cuidado con esto, por favor. Ahora acá, para repetir, digamos, cuáles son las fuentes de carbono de los nucleótidos de purina, ¿sí? Formaldehidrato, bicarbonato, lisina, ¿sí? Que aporta 2 carbonos y un nitrógeno. Y el nitrógeno es aportado por aspartato, la amina de aspartato y la amida de glutamina, ¿sí? Y acá les habla les habla cuáles son los modos, ¿sí? De novo y rescate de bases. Y nada, vuelvo a hacer énfasis en esto, que para los nucleótidos de purina se inicia con el azúcar, ¿sí? Y a ver, o sea, acá les vuelvo a recalcar cuál es el primer nucleótido purínico sintetizado. Y nada más, nada nuevo de lo que ya vimos, pero un resumencito todo de nuevo, ¿sí? Acá está la vía de rescate de bases, otra vez explicada, que son 2 enzimas, que está la ¿cómo se llama? ARP o adenosina fosforibosiltransferasa. Está la HGPRT, ¿sí? Esta parte de la gota y eso no hace falta que le miren mucho. Ferro no hizo énfasis. De hecho, Ferro no nos dijo, ¿sí? Y acá de vuelta hacer énfasis en que para los nucleótidos purínicos en general, ¿sí? Si hay PRPP, hay síntesis de nucleótidos purínicos, ¿ok? ¿Y a qué se refiere con que mononucleótidos inhiben su propia síntesis? ¿Sí? O sea, si hay un montón de ATP, ¿ok? Si hay un montón de ATP, esto va a inhibir la síntesis de ATP. O sea, ellos se autorregulan, ¿ok? Si hay mucho ATP, se va a dejar de producir ATP, ¿ok? Si hay GTP, se va a dejar de producir GTP, ¿sí? A ver, y acá les habla de que... eh, ¿se acuerdan que les dije que el cuerpo es como que tiene un control cruzado? ¿Sí? O sea, si hay mucho ATP, se va a dejar de producir ATP y se va a empezar a producir GTP, ¿sí? Y nada más es eso de lo que les habla acá, ¿sí? O sea, lo que el cuerpo quiere lograr es tener un equilibrio de nucleótidos purínicos. Y como solo son 2, hace eso, ¿ok? A ver.
A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Que no sé, todos mis ejemplos son de comida, siempre, pero no sé, digamos que eh, tenemos una empresa y la empresa tiene como ley que sí o sí, 50% de sus trabajadores tienen que ser hombres y 50% tienen que ser mujeres, ¿ok? Entonces, para cumplir esa regla, vos no podés contratar hombres de más ni mujeres de más, ¿sí? Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Y es eso mismo lo que ocurre acá. O sea, si vos tenés mucho ATP, vos dejás de producir ATP y empezás a producir GTP, ¿sí? Si vos tenés mucho GTP, vos dejás de producir GTP, empezás a producir ATP, ¿ok? Y en general, ¿sí? Si hay mucho PRP, se sintetizan nucleótidos purinos, ¿ok? ¿Quedó clara esta parte de regulación? Antes de pasar a las pirimidinas, es medio confuso, Sí se entiende. ¿sí? Qué bueno, me alegro, en serio, porque es medio complicadita esta parte. Ahora, vamos a pasar a los nucleótidos de pirimidina, ¿sí? Los nucleótidos de pirimidina, como se dan cuenta, son un solo anillo y son más simples, ¿sí? Acá vamos a tener dos fuentes de carbono, ¿sí? Y dos fuentes de nitrógeno, ¿ok? Las dos fuentes de carbono son la primera, el bicarbonato, como siempre, ¿sí? Y la segunda fuente de carbono va a ser el aspartato, ¿ok? Entonces dos fuentes, bicarbonato y aspartato de carbono. Pero el aspartato también va a donar el nitrógeno, ¿sí? Entonces, aspartato dona nitrógeno y la otra fuente de nitrógeno va a ser la mía de glutamina, ¿sí? Entonces, en los nucleótidos de purina, como dijimos, teníamos 3 y 3, 3 fuentes de carbono y 3 fuentes de nitrógeno, ¿ok? En la síntesis de pirimidinas vamos a tener 2 y 2, ¿sí? 2 fuentes de carbono, 2 fuentes de nitrógeno, ¿sí? Bicarbonato y aspartato para el carbono y para el nitrógeno, el aspartato entra prácticamente entero, ¿sí? Entonces va a donar carbono, sí, pero nitrógeno también. Y el otro nitrógeno es de la amida de glutamina, ¿sí? A ver, eh, es como que los nucleótidos de purina y pirimidina son, digamos, no sé si decirle enemigos, pero si uno hace una forma, el otro hace otra forma, ¿sí? Entonces, los nucleótidos de purina dijimos que su síntesis era divergente, ¿ok? En los nucleótidos de pirimidina su síntesis es lineal, o sea, se va a producir uno, después otro, todos en línea, ¿sí? Y va a iniciar su síntesis con la base nitrogenada. Después se le agrega el azúcar, ¿sí? ¿Sí? Porfa, cuidado con eso. Entonces, hacer esa comparación entre la síntesis de purinas y pirimidina, ¿sí? La pirimidina, síntesis lineal, ¿sí? Las purinas, síntesis divergente, ¿ok? Purinas, ¿con qué comienza la síntesis? Con el azúcar. Perfecto. Entonces, si las purinas comienzan con el azúcar, las pirimidinas comienzan con la base nitrogenada. Otra forma de acordarse, vieron que las purinas en general tienen dos anillos, ¿sí? Agua pura 2. Entonces son más grandes. Yo me acordaba más grande, o sea, es gordo, es diabético. Dios mío, re funable es mi ejemplo, pero a mí me acordaba, o sea, me ayudaba a acordar, ¿sí? O sea, es un señor gordo, diabético, pobrecito, le gusta el azúcar, ¿sí? Entonces comienza siempre con el azúcar, ¿ok? Las purinas, ¿sí? Entonces, si vos te acordás que la purina comienza con el azúcar, ya sabes que la pirimidina va a ser al revés, ¿sí? Comienza con la base nitrogenada. Y nada, acá les vuelvo a explicar cuáles son las fuentes de carbono y nitrógeno. Y acá es otra diferencia más entre las purinas y las pirimidinas. En el caso de los nucleótidos de purina,
ellos se sintetizan completamente en el citosol, ¿sí? O sea, si a vos te pregunta cuál de estos procesos ocurre solo en el citosol y te pone síntesis de nucleótidos, falso. No, enseguida vamos a ver por qué. Síntesis de purina, cierto. Síntesis de pirimidina, falso. ¿Ok? Entonces, purinas se sintetizan solo en el citosol. En cambio, las pirimidinas se sintetizan. O sea, todas sus reacciones, menos una, o sea, ocurren en el citosol. ¿Sí? O sea, de las pirimidinas, una sola reacción es la que va a ocurrir asociada a la mitocondria. Así que después vamos a ver qué reacción es. ¿Ok? Entonces, de vuelta. Las pirimidinas en general se sintetizan en el citosol, pero tienen una reacción asociada a la mitocondria. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que ellas ocurran en un solo compartimiento de la célula. ¿Sí? Sebas, ¿Sí? entonces ese que está en negro, síntesis de todos los nucleótidos, es citosólica, está mal. No. O sea, bueno, ¿cómo podríamos decir esto? Si te pone la afirmación en general, la síntesis de todos los nucleótidos es citosólica, la respuesta va a ser, o sea, va a estar bien la afirmación. ¿Sí? Ahora, si te dice la síntesis de nucleótidos es exclusivamente citosólica, ahí sí va a estar mal. ¿Sí? Porque, Ah, ya, ya, ya. ¿entendés? O sea, esta afirmación eh, es verdadera. ¿Sí? Es verdadera, pero es discutible. O sea, se podría aclarar un poco más, diciendo, en general, la síntesis de todos los nucleótidos es citosólica. Eso es súper verdadero. ¿Sí? Eso nadie te va a discutir. ¿Sí? Esta oración, así como está acá puesta, es bastante discutible. ¿Ok? En cambio, si te dice, la síntesis de los nucleótidos es exclusivamente citosólica, ahí está mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los nucleótidos de purina tienen una reacción que se asocia a las mitocondrias. Y que después vamos a ver cuál es. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que le miren bien, que le miren con amor a la carbamoil fosfato sintetasa 1? Yo les pregunto, ¿en dónde funcionaba o, sí, en qué ciclo funciona la carbamoil fosfato sintetasa 1? En la síntesis de urea, Genial, en la síntesis de urea. Perfecto. ¿Cuál era la fuente de nitrógeno de esa enzima? eh, Glutamina, el amonio que venía del glutamato, podría ser. Claro, cuidado ahí, cuidado. Es el amonio que viene del glutamato para la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Sí? Porque acuérdense que esa era, eh, ¿se acuerdan que habían dos tipos de asimilación de amonio? Una asimilación de verdad, digamos, y otra asimilación que era relativa, ¿sí? La carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿sí? ¿En dónde está? ¿En qué compartimiento celular está? Mitocondria. En la mitocondria, perfecto, ¿sí? La carbamoil fosfato sintetasa 1 tiene, ¿sí? Estas cosas quiero que se acuerden, ¿sí? Primer punto, carbamoil fosfato sintetasa 1, su fuente de nitrógeno va a ser el amonio, ¿sí? El amonio que viene del glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Es una asimilación de verdad, digamos. ¿Sí? Segundo punto, ¿en dónde está ubicada? Está ubicada dentro de la mitocondria. Tercer punto, ¿en qué vía participa? Participa en la síntesis de urea. Ok, una vez que tenemos eso, podemos compararla con la carbamoil fosfato sintetasa 2. No les muestro nomás el siguiente PPT, pues, si no van a saber todas las respuestas. Y no es divertido así, ¿verdad? O no les esfuerzo a que se acuerden, que es lo que quiero que hagan, ¿verdad? Porque es lo que van a hacer el día del examen. ¿Sí? La carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿En qué vía metabólica actúa? ¿Sí?
Bueno, este sí porque todavía no les hablé de ella, entonces. Bien. Sí, comparando, ¿ok? La carbamoil fosfato sintetasa 2 inicia en la síntesis de novo de nucleótidos de pirimidina, ¿ok? Ahí participa la carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿ok? O sea, primera diferencia, ¿sí? La 1, síntesis de urea. La 2, síntesis de pirimidinas, ¿sí? Primera diferencia clave que quiero que se acuerden. Segunda diferencia, la fuente de nitrógeno. Dijimos que para la carbamoil fosfato sintetasa 1, la fuente de nitrógeno es amonio, ¿sí? Para la 2, sí es glutamina, ¿sí? Entonces, la 2 hace una asimilación de verdad o relativa. Relativo. Perfecto, relativa, ¿sí? Porque en el examen Ferro les puede preguntar o sea, de las siguientes enzimas hacen asimilación de amonio, excepto, y les va a poner, no sé, les va a poner, ya que estamos rememorando, ¿cuál es la principal forma de asimilación de amonio en los humanos? Bueno, primero respóndanme. Glutamato. La sintetasa. Glutamina sintetasa, ¿sí? Acuérdense que es la glutamina sintetasa, ¿sí? Recuerden, por favor, ese ejemplo que dimos ayer, ¿sí? Recuerden que la glutamina sintetasa es utilizada por todos los órganos del cuerpo, ¿sí? En gran medida. O sea, todos nuestros músculos de nuestro cuerpo usan glutamina sintetasa. Todos los eritrocitos de nuestro cuerpo, todos los linfocitos de nuestro cuerpo. Creo que visto como siempre que hay tejido conjuntivo laxo, hay linfocitos, ¿sí? Esos linfocitos necesitan usar la glutamina sintetasa para poder enviar el amonio que usan de forma segura, ¿ok? Todos los eritrocitos de nuestra sangre, prácticamente todas las células que no sean del hígado van a usar la glutamina sintetasa, ¿sí? Entonces, esa es la principal forma de asimilación de amonio, ¿sí? Recuerden entonces, comparando, que la glutamato deshidrogenasa va a estar principalmente activa en el hígado, ¿sí? Que va a ser el órgano que sintetiza la urea, ¿ok? Hagan esa diferencia. Entonces, un tema, volviendo a lo que estábamos hablando, un tema les puede decir cuál de las siguientes o todas las siguientes enzimas hacen asimilación de amonio excepto, ¿sí? Y les pone, no sé, les pone glutamina sintetasa, les pone carbamoil fosfato sintetasa 1, les pone la glutamato deshidrogenasa y después le pone la carbamoil fosfato sintetasa 2. O sea, cierto, el tema no les está preguntando cuál hace asimilación relativa, ¿sí? Pero ustedes saben que la asimilación de verdad está hecha por la carbamoil fosfato sintetasa 1, glutamina sintetasa, glutamato deshidrogenasa. Entonces, solo les queda la opción de marcar la carbamoil fosfato sintetasa 2, ¿sí? Que de vuelta, está en el citosol de la célula, no en la mitocondria, ¿sí? Su fuente de nitrógeno es la glutamina, no el amonio. Y por último, participa en la síntesis de novo de pirimidinas o en el inicio de esa vía, ¿sí? El resto es detalle, ¿sí? O sea, los reguladores no hace falta que se sepan. Ahora, la organización, sí, o sea, mírenle, ¿sí? No hace falta que al día antes del examen estén repasando eso, pero si pueden mirar ahora, genial, ¿sí? La carbamoil fosfato sintetasa 1 es una enzima que funciona solita, ¿sí? Ella es, nunca vieron ese meme que pone así, yo soy un lobo solitario, ¿sí? Bueno, ella es así, ella está sola. En cambio, la carbamoil fosfato sintetasa 2 les gusta estar acompañada, ¿sí? O sea, es un complejo, ¿sí? De tres enzimas. Precisamente, la carbamoil fosfato sintetasa 2, la aspartato transcarbamilasa y la dihidroorotasa.
no es importante que se sepan cuáles son las enzimas que están ahí. O sea, mírenle con cariño a qué significa CAT o qué enzimas forman parte del complejo, pero no creo que les pregunte. Ferro no habló mucho de eso. ¿Sí? Ahora, acá vamos a pasar a ver cuál es la reacción, ¿sí?, que ocurre asociada a la mitocondria. ¿Ok? Y solamente me gustaría que miren con cariño estas dos reacciones de la síntesis de pirimidina, ¿sí?, porque el resto no hace falta. ¿Ok? Bueno, la enzima que participa o que está asociada a la mitocondria, ¿sí?, es la dihidroorotato deshidrogenasa. ¿Sí? Vieron que nosotros pasamos en esta reacción de dihidroorotato a orotato. O sea, tenía dos hidrógenos, le sacamos dos hidrógenos. Entonces, la enzima se va a llamar así, dihidroorotato deshidrogenasa. ¿Sí? Esta enzima es la que está asociada a la mitocondria. ¿Ok? Y después de esto, ya se forma nuestro primer nucleótido pirimidino. ¿Sí? O sea, dos cosas que acordarse acá importantes. La enzima asociada a la mitocondria es la dihidroorotato deshidrogenasa. Primer punto. Segundo punto. El primer nucleótido pirimidínico sintetizado es OMP. ¿Ok? ¿Cuál era el primer nucleótido purínico sintetizado? IMP. IMP. Genial. Perfecto. Genial. Ahora, vamos a ver la síntesis de desoxirribonucleotidos. O sea, no veo ninguna duda acá con el tema de la carboxilfosfato sintetasa o de la síntesis de pirimidinas. ¿No? ¿No? No. Vale, genial. Ahora, vamos a pasar a ver la síntesis de desoxirribonucleótidos. Ok. Esta reacción es muy interesante. ¿Sí? Todo esto que les voy a decir no hace falta que se acuerden, pero es interesante para que se introduzcan al tema, ¿verdad?, y entiendan más o menos lo que pasa. Eso es lo que me interesa. No hace falta que se sepan cada detalle, pero si saben en general lo que ocurre, ya estamos. ¿Ok? Vieron que un desoxirribonucleótido. ¿Se acuerdan que no sé, cuando se da orgánica, te dicen que cuando vos sacás un OH, dejas un doble enlace? En general. ¿Sí? O cuando vos pones, ¿sí? Ese fue un sí. Sí. Bioorgánica. Bueno. En general. ¿Sí? Ok. Esta reacción no ocurre de esa forma. ¿Sí? O sea, cuando se forma un desoxirribonucleótido, es una reacción de deshidratación. O sea, estamos llevando un OH. ¿Ok? Pero no se forma un doble enlace. ¿Ok? Primera cosa que me gustaría que miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los carbonos se van hidrogenando. ¿Sí? Ahora, de todo esto, lo que quiero que recuerden es que participan dos enzimas o dos proteínas reductoras. ¿Sí? La tiorredoxina y la glutarredoxina. ¿Ok? La tiorredoxina depende de FADH. ¿Sí? Y bueno, después vamos a hablar del NADPH, pero ahora mismo, tiorredoxina depende de FADH. ¿Sí? La glutarredoxina, como le dice su nombre, depende de glutatión. ¿Sí? Y finalmente, ¿se acuerdan que todo el poder reductor de la célula en general siempre va a venir de NADPH? ¿Ok? Entonces, es como que NADPH le mantiene reducido al FADH y al glutatión. Y otra vez, el FADH y el glutatión le mantienen reducido a la tiorredoxina y a la glutarredoxina. Si les complica, no se preocupen. ¿Sí? Lo que a mí me gustaría que recuerden es que las dos proteínas reductoras que participan en la síntesis de desoxirribonucleótidos son estas dos enzimas. ¿Sí? Con que recuerden que son esas dos enzimas, estamos más que bien. ¿Sí?
Ahora, eh, este bicho acá, ¿sí? Es la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Este bichote, ¿sí? Este bichote tiene dos partes, ¿sí? Tiene la parte alfa o R1 y tiene la parte beta o R2, ¿sí? Y en total es un tetrámero, ¿sí? Porque son 4 unidades. Eh, de acá no, o sea, no se vayan a complicar mucho, ¿sí? De esta parte lo que me gustaría que sepan es que la parte alfa o R1, ¿sí? Esta cosa acá gigante, es la que tiene los sitios de regulación, ¿ok? En general, ¿sí? Es la que tiene los sitios de regulación. Y otra vez, en general, esta enzima, ¿sí? La ribonucleótido reductasa, si hay muchos desoxirribonucleótidos, se inhibe. O sea, igualita que la PRPP. Si ve que hay mucho producto, ¿sí? Si ve que hay muchos desoxirribonucleótidos, por ejemplo, desoxi ATP, se va a inhibir. Si ve que faltan desoxirribonucleótidos, va a activarse, ¿sí? Nada más que eso, ¿ok? En cuanto a control, porque realmente si van a mirar el control alostérico y demás, así muy fino, es un quilombo. Y no se preocupen por eso, ¿ok? Entonces, la parte alfa o R1 tiene los sitios regulatorios, que ya vimos cómo se regula, ¿sí? Estas dos cositas nomás. Y la parte beta, ¿sí? O R2 va a ser la que tiene el sitio activo, ¿ok? Tiene el sitio activo que tiene, bueno, no hace falta que sepan que son iones de hierro y radicales y cosas así. Tranqui con eso, ¿sí? Lo que sí me gustaría que miren de todo esto es cómo acá, ¿sí? De R1, de alfa, salen estos grupos, ¿sí? ¿Qué grupo activo es? O sea, ¿qué proteína es la que le... ¿Qué proteína? ¿Qué aminoácido es la que le da a este grupo activo? Termina. Metionina puede decir, puede ser. Cuidado, es la cisteína. Grupo sulfidilo. Claro, claro. Vieron que está este grupo acá libre. Si tenía, no sé, azufre y carbono unido, ok, sí, era metionina. Pero cuidado que es el sulfidrilo, ¿sí? O el tiol. Entonces, son estos grupos de acá, ¿sí? Los que cuando entre y se forme el desoxirribonucleótido van a reducir el doble enlace, ¿ok? Van a reducir el doble enlace. Y son estos grupos los que van a ser regenerados por estas dos proteínas, ¿sí? La tiorredoxina y la glutarredoxina, ¿ok? Con que sepan eso estamos. Y acá de vuelta les habla de cuáles son las dos proteínas, ¿sí? Los sulfidrilos se mantienen reducidos gracias a estas dos proteínas, ¿ok? Tiorredoxina, que depende de o se mantiene reducido gracias a FADH, y la glutarredoxina, que depende de glutatión, ¿sí? Finalmente, las dos se van a mantener reducidas por NADPH, ¿sí? Si saben eso, estamos. Eh, y bueno, ¿se acuerdan que los grupos sulfidrilo era como que eran muy reactivos o formaban compuestos muy estables con metales pesados? O sea, esa es una de las razones por las que los metales pesados son tan peligrosos, ¿sí? Porque si en estos grupos se une un arsénico, se une un mercurio, ¿sí? Va a dejar de funcionar tu ribonucleótido reductasa. O sea, vas a dejar de producir ADN, ¿sí? Pero ese es un detallito, ¿sí? Y acá de vuelta, eh, que básicamente otra vez, porque esto es lo que Ferro siempre pregunta, que la tiorredoxina y la glutarredoxina son los que mantienen reducidos al, digamos, al grupo tiol o sulfidrilo, ¿sí? Y acá, bueno, este es todo un poco un desastre, ¿sí? Pero básicamente es el mecanismo de acción, ¿ok? Lo que me gustaría que miren de todo esto
es que los dos van a participar, o sea, glutaredoxina y tioredoxina, los dos van a participar en la reducción, ¿sí? Y que finalmente todo depende de NADPH. Nada más, o sea, no hace falta que se aprendan todo este quilombo que pasa. En fin, lo que hace es tipo la glutaredoxina y la ioredoxina reducen el sulfidrilo con ayuda de NADPH. Sí, así mismo. Si saben eso, estamos Gucci, ¿sí? Y glutatión, ¿qué es lo que es eso? Eso que no sé qué. Glutatión es una proteína, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que un derivado de aminoácidos era el glutatión? Que era el glutamil, cisteína, glicina. Ah, ¿Puede ser? Básicamente es como, no sé, por ejemplo, en los eritrocitos va a ser el almacén del poder reductor, ¿sí? Básicamente se encarga de mantenerle reducidas a las cosas, ¿sí? Que no se vayan a oxidar todo. ¿Puede ser? no, sí, sí. Más o menos, ¿sí? Ahora, no sé si nos tomamos un descansito de 10 minutos, pues ya les hablé por más de una hora, y después volvemos para volver a mirar la síntesis de timidilato. ¿Qué les parece? ¿O prefieren seguir nomás? Igual más descanso. Descansito de 5 minutos, hasta y 23, ¿les parece? Ok. Ok, ok, después continuamos, ¿sí? Vamos a pausar la grabación. A ver, diga. Bueno, no sé si ya estamos todos, continuamos. A ver. Bueno, le voy a mostrar a mi perrito para notar un poco acá la tensión bioquímica, pero se fue. Él sintió la tensión bioquímica, pero bueno. A ver, síntesis de timidilato. Ya vimos una vez, hace un ratito, vamos a volver a ver, ¿sí? Énfasis en esto porque Ferro se paró y si Ferro dio 15 minutos de esto, es porque son 3 temas, bueno, pero por lo menos uno o dos temas sí o sí. A ver, la síntesis de timidilato, de vuelta. Se sintetiza a partir de desoxi-UMP, ¿ok? A partir de desoxi-UMP. La reacción está catalizada por la timidilato sintasa. Oh, sorpresa. Sintetiza timidilato sintasa. ¿Sí? Todo tranqui hasta ahí. La fuente de carbono es metilén tetrahidrofolato. Metilén tetrahidrofolato. Metilén tetrahidrofolato. ¿Sí? Metilén. Okay. Depende de ácido fólico y la trampa de metilo. ¿Sí? Y también usa la dihidrofolato reductasa. De vuelta ahora del BPT de ferro. ¿Sí? La fuente de carbono para la síntesis de milato, metilén tetrahidrofolato. ¿Sí? Usa ácido fólico y depende de la trampa de metilo. O sea, depende también de la cobalamina. ¿Okay? O sea, si les preguntan cuáles son los cofactores necesarios para la síntesis de milato, va a ser tetrahidrofolato y cobalamina. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene este metilén tetrahidrofolato? ¿Sí? Ya sea para la síntesis de timidilato, ya sea para la síntesis de metionina, ¿sí? A partir de homocisteína, como vimos ayer. ¿Sí? Hay dos fuentes principales, y esto también acuérdense porque es muy preguntable. ¿Sí? Una fuente es la serina, ¿sí? Que habíamos visto que genera metilén tetrahidrofolato por la serina hidroximetiltransferasa. ¿Se acuerdan cuando la serina pasaba a glicina? ¿Sí? Mediante este mecanismo generaba metilén tetrahidrofolato. ¿Ok? Y otra vez, la glicina, mediante el sistema de decisión de glicina, genera metilén tetrahidrofolato. O sea, hay otras fuentes en el metabolismo, pero esas son las dos principales. ¿Sí? Me gustaría volver a donde vimos eso y hacerle énfasis
porque es muy preguntable eso. ¿Sí? Ferro dijo unas cuantas veces, se paró y se centró en eso. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Miren, por favor, se genera 2 veces. ¿Sí? Cuando la serina, mediante el sistema de la serina hidroximetiltransferasa, pasa a glicina, se genera metilente tetrahidrofolato. Así también, cuando la glicina se degrada por el sistema de escisión de glicina, también genera metilente tetrahidrofolato. ¿Sí? O sea, están todas conectadas las fuentes, ¿sí?, de carbono. En este caso, estas dos son las más importantes. Porque les puedo preguntar, ¿cuáles son las fuentes principales de carbono para, no sé, para, el, para la síntesis de metionina o para la síntesis de etimidilato? ¿Sí? Y van a ser la serina hidroximetiltransferasa y el sistema de escisión de glicina. ¿Okay? Me gustaría que les quede claro eso y que recuerden. Bueno, acá de vuelta, que hago énfasis 1000 veces, porque así de importante es. ¿Sí? Sistema de escisión de glicina o serina hidroximetiltransferasa. ¿Sí? Y es metilente tetrahidrofolato. ¿En qué forma participa el tetrahidrofolato en la síntesis de purinas? Formil. Formil, perfecto. Formil tetrahidrofolato, genial, me gusta. Bien. Acá otra vez, metilente tetrahidrofolato para la síntesis de timidilato. ¿Sí? No sé si se acuerdan que en neuro dijimos como 800 millones de veces que el ácido fólico es importante para las mujeres embarazadas. Y eso es porque sus células están en constante replicación, ¿sí? O sea, están generando nuevo ADN constantemente, ¿sí? Entonces necesitan un montón de tetrahidrofolato, o sea, de ácido fólico. Por eso es que a las embarazadas se le da ácido fólico para que la criatura crezca bien, ¿sí? Sí, eso. Y de vuelta, lo que ya dijimos 4 veces, serina por la serina hidroximetiltransferasa es una fuente de carbono. Y lo mismo la glicina por el sistema de escisión de glicina. Estas cosas que les repito 5 o 6 veces no es por ser pesado, es porque muy probablemente se les vaya a preguntar. ¿Sí? O sea, también soy pesado ahora, pero... y nada, de todos estos, lo que me interesa que miren es el 5. ¿Sí? O sea, la timidilato sintasa depende de la dihidrofolato reductasa. ¿Sí? Y si nosotros inhibimos la dihidrofolato reductasa, puede ser algo catastrófico para el crecimiento, digamos, pero también se puede inhibir la dihidrofolato reductasa en enfermedades cancerígenas, como por ejemplo la leucemia. O sea, para que se den cuenta que no siempre es algo malo cuando inhibimos esta enzima. ¿Sí? O sea, una persona que tiene leucemia, sus células cancerígenas se están replicando constantemente, si inhibimos su dihidrofolato reductasa, eso puede ayudar a detener el cáncer. En cambio, si en una embarazada inhibimos la dihidrofolato reductasa, puede ser algo catastrófico para su bebé. ¿Sí? Atiendan eso. ¿Sí? No creo que les pregunte, pero es algo interesante que mencionar y si les ayuda a acordarse, genial. Ahora vamos a ver la degradación de nucleótidos. ¿Sí? En la degradación de nucleótidos tenemos dos nucleótidos, ¿sí? Purinas y pirimidinas. Las purinas, ácido úrico, yo me acordaba así, ¿sí? Purinas se degradan hasta ácido úrico, o sea, no se degradan completamente, ¿sí? En cambio, las pirimidinas, como forman, o sea, no hace falta que se sepan que es ureopropionato o ureoisobutirato, con que sepan que los nucleótidos de pirimidina se pueden usar en el metabolismo y se degradan completamente, ya estamos bien, ¿sí? O sea,
Las pirimidinas sí se degradan hasta urea y dióxido de carbono, o sea, se degradan completamente. Las purinas no, solo hasta ácido úrico. ¿Sí? Con que recordemos eso, estamos. ¿Sí? De vuelta, nucleótidos de purina hasta ácido úrico. Pirimidina hasta urea y CO2. ¿Sí? No hace falta que sepan cuáles son los intermedios hasta los que se degradan, no sé, uracilo y tranqui con eso. ¿Sí? Si saben que pirimidina se degradan completamente, estamos. ¿Sí? Y acá les dejé la diferencia de volt, ¿sí? Para hacer énfasis en eso. Y acá algo que Ferro dijo una o dos veces es que en la degradación de nucleótidos de purina participa la enzima santina oxidasa. ¿Sí? Es lo único que quiero que se acuerden de toda la degradación de purina. Realmente son muchas enzimas, es un quilombo. Si se acuerdan que la santina oxidasa participa en la degradación de nucleótidos de purina, más que bien. ¿Sí? Y acá simplemente recalcar que en la degradación de nucleótidos de pirimidina se genera urea. ¿Sí? Y finalmente se termina generando CO2 por los esqueletos carbonados. Y acá simplemente les puse algunas preguntitas para repasar, ¿sí? Para que vayan mirando después. Eh, sí, de esto no hay. Bueno, acá hay una pregunta que sí es extraña y que me gustaría y que todavía no mencionamos, ¿sí? Que es que las pirimidinas, cuando se sintetizan, participan dos complejos multienzimáticos o dos enzimas multifuncionales en su síntesis, ¿sí? Que para las pirimidinas van a ser CAP, que mencionamos que era la carbamoilfosfato sintetasa 2, aspartato transcarbamilasa y la dihidrotato creo que era la deshidrogenasa, ¿sí? Sepan nomás que son CAT y UMP sintasa, ¿sí? Que participan en la síntesis de nucleótidos pirimídicos y que allí participan complejos multifuncionales o complejos multienzimáticos. Después de esto no hay... Ah, bueno, por ahí, este orden también Ferro llegó a preguntar en cuanto a la síntesis de nucleótidos pirimidínicos. ¿Se acuerdan que el primero era OMP? Y de OMP ya pasamos a UMP, UMP a UTP, UTP a CTP. ¿Sí? Es re de memoria, pero si por ahí quiere hacer rompeola, puede llegar a preguntar esto. ¿Sí? Yo me acordaba que eran dos monos y dos T's. ¿Sí? Dos monos y dos T's. O dos monos tomando té, como quieran. ¿Sí? O sea, OMP, OMP, UMP, UTP, CTP. ¿Sí? Increíble la memotenga, pero sí les ayuda a acordarse. Y bueno, eso fue todo nitrogenados. ¿Sí? Eso fue todo nitrogenados. Esperen que pues ya. Se va en el final, al final, las primeras unidades también fueron muy importantes, ¿verdad? Sí, totalmente. Eso es clave que miren. Uy, salió Amanda. Vamos a esperar a Amanda que entre. Mientras tanto les voy a ir comentando que sí, o sea, las primeras unidades son claves siempre, siempre, o sea, bueno, no siempre, pero especialmente nuestra primera mesa fue así, terrible, fue todo lo que preguntó en la primera unidad. ¿Sí? O sea, preguntó así, de hemoglobina, preguntó un montón. ¿Sí? O sea, sepan cuáles son los inhibidores alostéricos de la hemoglobina, especialmente el 2,3-BPG. ¿Sí? Sepan por qué o cómo es diferente la hemoglobina fetal a nuestra hemoglobina. ¿Sí? La mamá en la panza, ¿sí? Le tiene a la criatura, ¿sí? Al bebé, al feto. ¿Sí? El bebé genera o tiene hemoglobina fetal circulante. ¿Sí? La sangre de la mamá
y de la criatura no se mezclan, ¿ok? Entonces, si esa sangre no se mezcla, ¿cómo es que la hemoglobina fetal se va a oxigenar? ¿Sí? O sea, ¿cómo la hemoglobina fetal agarra oxígeno si esa sangre no se mezcla? Bueno, ¿se acuerdan que 2,3-BPG es un efector alostérico y lo que hace es disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Sí? La hemoglobina A, que era 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, que era la hemoglobina normal, ¿sí? Tiene afinidad por el 2,3-BPG porque al final de una de las cadenas tiene un residuo de histidina con carga positiva. ¿Sí? Bueno, la hemoglobina fetal, que creo que eran 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, no me acuerdo bien. Las cadenas delta son casi iguales a las cadenas beta. ¿Ok? La diferencia que hay es que ellas no tienen esos residuos de histidina al final. ¿Sí? Y como no tienen residuo de histidina, o sea, se cambia por un residuo de carga neutra, ¿sí? O sin carga, la hemoglobina fetal termina siendo menos afín al 2,3-BPG. ¿Ok? Y como es menos afín al 2,3-BPG, va a ser más afín al oxígeno. Entonces, va pasando así la sangre de la mamá a toda bala, ¿sí? Eh, con la hemoglobina normal, digamos, hemoglobina A, y está la hemoglobina fetal de la criatura, ¿sí? La hemoglobina fetal de la criatura tiene mucha más afinidad por el oxígeno, ¿ok? Y por eso es que se puede producir ese intercambio. O sea, si existe alguna mutación que haga que la hemoglobina fetal exprese o, o- o sea menos afín al oxígeno, puede ser algo, eh, eh, como les digo, puede ser muy malo para el bebé, porque su sangre no se va a oxigenar. ¿Ok? Eso, creo que, si no mal recuerdo, eso fue lo que preguntó en la primera mesa, ¿sí? Sobre la hemoglobina. Después, ese tema ha sido base también. Preguntó, Definición de KM. sí, definición de KM, ¿cierto? Definición de KM de esa primera parte. Que era así súper sencillo, digamos, ¿verdad? Pero también pregunto eso. O sea, si no leíste, si no te acordabas, es difícil. O sea, no es algo lógico, digamos. Después, ¿qué más te acordás, Bechi? No sé qué más hay ahí. Eh, Realmente no recuerdo qué más había preguntado Ferro de esa parte. Yo me Eh, acuerdo que había salido nitrogenados metileno tetrahidrofolato, algo así, y esa era la respuesta. O sea, no me acuerdo qué preguntó, pero sí me acuerdo que esa era la respuesta. Preguntó en qué forma actuaba el tetrahidrofolato cuando metilaba al desoxi UMP. Y había así, metil tetrahidrofolato, había formil, había forminino, y obviamente vos te ibas a quedar entre metilén y entre metil, ¿sí? Y ahí, y bueno, y sí, por eso hago tanto énfasis en cuál es la forma en la que actúa el tetrahidrofolato, ¿sí? Bueno, como Amanda no vuelve a entrar, vamos a continuar y va a ver la grabación, supongo. Vamos a cerrar este. Vamos a abrir este. Bueno, en finales pasados, realmente Ferro no preguntaba eicosanoides y eicosanoides, ¿sí? ¿Por qué? O sea, por qué en nuestro final va a preguntar y en el otro final no preguntó? Eh, bueno, yo le puse acá que creo que no vale la pena estudiar, pero realmente sí vale la pena estudiar, porque llegó a preguntar algo, ¿sí? En la primera mesa, porque en el parcial de los bichos del año pasado, por ejemplo, les fusiló con eicosanoides y eicosanoides, ¿sí? O sea, les repreguntó en su parcial de lípidos.
¿Qué pasa? Nosotros no desarrollamos esto para el parcial, ¿sí? Entonces, por lo menos una pregunta yo creo que va a salir ahora, ¿sí? O sea, de los icosanoides y cosanoides. ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los precursores? ¿Sí? Los ácidos grasos poliinsaturados son sus precursores, ¿ok? Primer punto, primera cosa que sí o sí tienen que saber. Después, ¿qué hace la aspirina? O sea, ¿sobre quién actúa? Sobre COX-1 y COX-2 de forma irreversible. Sí, creo que había preguntado la forma de acción de la aspirina en nuestra primera mesa, no me acuerdo. Bueno, y después también está qué hacen los antiinflamatorios esteroideos, ¿sí? Por ejemplo, los corticoides, ¿sí? Y ellos inhiben directamente a la fosfolipasa 2. En breve vamos a ver exactamente a qué me refiero, pero para que tengan una idea, ¿sí? O sea, aspirina inhibe COX, ¿sí? Ciclooxigenasa 1 y 2. Antiinflamatorios esteroideos van a inhibir a la fosfolipasa A2, en breve, ¿sí? Y después, eh, es interesante saber cuáles son los eicosanoides y cuáles son los docosanoides. Yo me acordaba que los docosanoides, o sea, eicosanoides hay varios, ¿sí? Docosanoides hay menos, ¿sí? O sea, son tres nomás. Yo decía, resolvimos proteger el mar. La resolvina, la protectina y la marecina son docosanoides, ¿sí? El resto son eicosanoides, por si acaso les llega a preguntar. A ver, esta es la escalerita a la que yo me refiero. Yo entiendo que estamos viendo nitrogenados y de repente pasamos a lípidos, pero si rememoran un poco, ¿se acuerdan que era 20 carbonos, 3 insaturaciones? ¿Sí? 20 carbonos, 4 insaturaciones. 20 carbonos, 5 insaturaciones. ¿Sí? O sea, todos acá son ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ok? Y hacen una escalerita. ¿Sí? O sea, es 23, 24, 25, 22, 6. ¿Ok? Y va a ser el ácido dihomo gamma linolénico, ¿sí? O linoleico, dihomo gamma linoleico, porque son tres insaturaciones. Linolénico, dihomo gamma linolénico. Sí, linolénico. El ácido dihomo gamma linolénico, 23. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ácido linolénico tenía, o sea, era 18, 3, ¿sí? Que era esencial. Ya que estamos, ¿cuáles eran los ácidos grasos esenciales? Linolénico y linoleico. Ujú. Pero el alfa linoleico o el gamma linoleico. Uf, el alfa. El alfa, perfecto. Sí, eso cuidado, pues también le encanta preguntar eso. Entonces, 23, dihomo gamma linolénico. ¿Sí? 24, el araquidónico. Si les va a preguntar uno, les va a preguntar el ácido araquidónico. ¿Sí? O sea, el ácido araquidónico es el principal precursor de todos los eicosanoides y docosanoides. Bueno, sería eicosanoides, ¿sí? Porque docosanoides vienen de, ¿vieron que docosa, bueno, esperen, eicosanoides era 20, ¿sí? Y docosa, así era. Sí, eicosa eran 20 y docosa son 22, ¿sí? Entonces, principal precursor de los docosanoides, de los eicosanoides, es el ácido araquidónico. Bueno, no creo que les pregunte tan fino, pero si les pregunta, principal precursor de los eicosanoides y docosanoides, en general es el ácido araquidónico, ¿sí? Eso es claro. Prácticamente sí o sí, si les pregunta algo, le va a preguntar eso. ¿Sí? Y el 25 es el EPA, ¿sí? Eicosa penta enoico. Miren, EPA, ¿sí? Eicosa. ¿Sí? Entonces, principal precursor de los eicosanoides, el araquidónico. ¿Sí? El principal y único precursor de los docosanoides es el DHA. Eicosa hexaenoico. Y hace esta escalerita. De acá lo que le puedo preguntar es el excepto. ¿Sí? Les va a poner ácido 26, les va a poner, no sé, le voy a inventar un ácido raro, les va a poner 18 2.3, ¿sí? Que es el ácido linolénico como tal, ¿sí?
Entonces, es marcar el excepto, por ejemplo, les puede pedir. O si les pide cuál es el principal precursor, es el araquidón. ¿Ok? Entonces son 4 ácidos en escalerita. ¿Sí? 23, 24, 25 y 22, 6. ¿Ok? Dihomo gamma linolénico, ¿sí? El araquidónico, que es el principal precursor de los eicosanoides. Recuerden eso. ¿Sí? Ácido graso poliinsaturado, que es el principal precursor de los eicosanoides, el araquidónico. ¿Ok? Después le tenemos 25 EPA, 22, 6 DHA. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos los precursores. Ahora vamos a ver qué hace la aspirina y qué hacen los antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? Bueno, imagínense esto. Hay una membrana lipídica, ¿sí? En la cual nosotros vamos a tener eh, ácidos grasos, ¿sí? O sea, vamos a tener triglicéridos o fosfolípidos, ¿sí? Siempre en el lugar 2 de un fosfolípido, en este caso son fosfolípidos, ¿sí? Porque es fosfolipasa. ¿Sí? Siempre en el lugar 2, vieron que el fosfolípido es como así, o sea, es así, tiene dos patitas y un fosfato. ¿Sí? Siempre en el lugar 2 del fosfolípido vamos a tener un ácido graso poliinsaturado. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. ¿Sí? Que en general va a ser el ácido araquidónico. Por eso es que les digo que este es el principal precursor. ¿Sí? Entonces, está nuestro fosfolípido de membrana. Viene la fosfolipasa A2 y le corta ese fosfolípido. Precisamente una fosfolipasa. Y corta el fosfolípido y libera el ácido araquidónico. ¿Ok? Y a partir del ácido araquidónico se van a formar todos los derivados. ¿Sí? A mí no me interesa que sepan que la lipoxigenasa genera GT o HPT o GT epoxi, no, tranqui, ¿sí? Sepan nomás que es la fosfolipasa A2 la que inicia la vía, ¿sí? Y que libera un ácido araquidónico, ¿ok? Ahora, ¿dónde actúan los antiinflamatorios? ¿Sí? El antiinflamatorio esteroideo, como los corticoides, por ejemplo, van a inhibir a la fosfolipasa A2, que es precisamente lo que dijimos antes. Los esteroideos le inhiben directamente a la fosfolipasa A2, ¿sí? O sea, ellos cortan la vía desde el inicio. O sea, imagínense, los antiinflamatorios esteroideos literalmente van a inhibir todo este conjunto de moléculas, ¿sí? Completo, ¿ok? Y estas moléculas tienen bastantes funciones en el cuerpo, ¿sí? Por eso normalmente no se le da nomás morfina a un paciente de una, ¿ok? O no se le da corticoides a un paciente de una, ¿sí? Porque la morfina creo que no es un antiinflamatorio esteroideo X, ¿verdad? No se le da corticoides de una al paciente, ¿sí? Porque vos estás cortando un montón de vías, ¿sí? Estos son así, leucotrienos, por ejemplo, que se encargan de la agregación plaquetaria, que se encargan de coagular la sangre, ¿sí? O sea, tienen un montón de funciones. Y por eso es que no nos conviene siempre cortar todas esas funciones. En cambio, una aspirina, ¿sí? Que es un antiinflamatorio no esteroideo, todo lo que hace es inhibir a las ciclooxigenasas. ¿Ok? Nada más, solamente inhibe esta vía, ¿sí? De la síntesis de PGH2, que es la vía que, bueno, cierto, una aspirina va a hacer que te duela menos, ¿sí? Pero también acuérdense que las prostaglandinas, los tromboxanos, se encargan de la coagulación. O sea, si ustedes se toman una aspirina, no vayan a donar sangre al día siguiente, porque probablemente van a sangrar sin parar, ¿sí? Suena muy tétrico, pero así es, ¿sí? Es peligroso, ¿ok? Y básicamente, eicosanoides y eicosanoides es eso lo que hay que saber, ¿sí? Conocer esta escalerita de precursores, ¿sí? Saber que el principal precursor de los eicosanoides es el ácido araquidónico, ¿ok?
saber dónde actúa la aspirina y dónde actúan los antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? Que la aspirina, dijimos que actúa inhibiendo las ciclooxigenasas irreversiblemente. Y los antiinflamatorios esteroideos actúan inhibiendo directamente a la fosfolipasa A2, deteniendo toda la vía, ¿sí?, de síntesis de eicosanoides y eicosanoides. Ok, nada más que eso. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Así pasamos a ver el recopy rapidito. Los esteroides inhiben a fosfolipasa 2, ¿verdad? Entonces inhiben a todos los, o sea, la síntesis de todos los eicosanoides, ¿verdad? Así mismo, sí. Y en cambio, la ciclooxigenasa, o sea, cuando se inhibe la ciclooxigenasa, solo estamos inhibiendo la síntesis de PGH2. ¿Sí? O sea, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. ¿Sí? ¿Está? ¿Está, Uchi? Dice, va, una cosa que no tiene nada que ver, pero no sé, la cadena transportadora de electrones es importante saber todo el tema de inhibidor y eso. Inhibidores no. O sea, no hace falta que te sepa todos los inhibidores de la cadena transportadora. No, no te va a preguntar eso, Ferro. Ahora, ¿qué sí te va a preguntar? ¿Cómo funciona? Tipo, te va a preguntar cuáles son los transportadores que se reducen, cómo funciona la bomba de sodio y potasio, la bomba de ATP, la ATPasa, ¿sí? Eso siempre, me acuerdo que en la primera mesa preguntó así, era como un tema donde te ponía, o sea, donde te explicaba toda la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Te ponía así, en la cadena transportadora de electrones, no sé, la bomba de sodio y potasio bombea protones hacia la matriz, ¿sí? Y eso estaba bien, pero otro te ponía que bombea protones hacia el espacio, ¿sí? Y eso no era así, y así, ¿sí? Sí, es importante. O sea, ¿es importante la cadena transportadora? Sí. Los inhibidores, no. ¿Ok? Sí. Bueno, esperen que vamos a coordinar un segundo la otra parte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, anda nomás mi cámara, por eso no prendo. Les quería comentar algo. Nosotros tenemos preparado un PPT en donde íbamos a explicar cada una de, o sea, no todas, no los 71 temas de finales, sino entre sacamos unos cuantos y vamos a analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya nos quedamos sin tiempo porque también tocamos eicosanoides y docosanoides. Entonces, vamos a estar programando una clase, no sé si el domingo o el lunes, para finiquitar esa parte. Y esa clase solo y exclusivamente se va a centrar en recopis. Vamos a ver y vamos a analizar cada tema. Así que si ustedes tienen un tema que vieron y que encontraron que no pudieron hacer, mándennos y vamos a ver sin problema. ¿Está bien? Sí. Supongo. Bueno, entonces damos por finalizada la clase de hoy y gracias a todos por unirse, ¿sí? Nos vemos el domingo o el lunes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.